Bueno, vamos entonces a continuar con el proceso de elaboración de las leyes ordinarias. En el videito anterior habíamos terminado con la etapa legislativa. Vamos ahora a la otra etapa del proceso, que son las dos últimas etapas. O sea, vimos las tres primeras etapas, ahora vamos a ver las dos últimas etapas, que son la promulgación y la publicación. La promulgación es del Poder Ejecutivo, o sea que una vez que el proyecto fue sancionado, y ya al ser sancionado deja de ser proyecto, es una ley, una vez que la ley es sancionada, la recibe el Poder Ejecutivo para su promulgación. Así como la sanción era la aprobación de la ley por parte del Poder Legislativo, la promulgación es la aceptación de la ley por parte del Poder Ejecutivo. Es el cúmplase. Ustedes deben de haber escuchado desde la escuela. En la escuela nos enseñaban esto: el Poder Legislativo hace las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta, y el Poder Judicial sanciona el que no las cumple. Nos enseñaban esto, ¿verdad? Y no es mentira, no es mentira, solo que el Poder Ejecutivo tiene una función administrativa que es tan o mucho más importante que hacer cumplir la ley, pero lo único que dice la ley es cúmplase. Y bueno, nada más. Después deberá otorgar los medios a veces para que se cumpla, Sin embargo, administra los dineros públicos, o sea que no es solo una función de ejecución de las leyes la que tiene el Poder Ejecutivo. Muy bien, entonces el poder, perdón, la ley, pues ya es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo dispone de 10 días para promulgar la ley. ¿Tá? En esos 10 días puede tener varias actitudes, o sea, pueden pasar tres cosas. Primero, que dentro de los 10 días el Poder Ejecutivo haga un decreto de promulgación. Es un decreto en el cual el Poder Ejecutivo va a promulgar en la ley. ¿Qué va a decir el decreto? Promúlguese la ley número tanto, ¿verdad? Cúmplase, publíquese, etc. O sea, manda cumplirla, o sea, avisa que la promulga, que la acepta, manda cumplirla y manda publicar la ley. Ese sería un decreto muy simple. A veces los decretos de promulgación son también decretos de regularización, ¿verdad? O sea, son decretos que regulan algunos aspectos de las leyes, porque hay leyes que dicen tal cosa que será regulado por ley, por decreto, un decreto regulativo. En ese caso el decreto es más amplio, pero siempre va a tener eso de queda promulgada, cúmplase y publíquese. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera actitud, que sería rápida. La segunda actitud que puede tener el Poder Ejecutivo es dejar pasar esos 10 días. Si deja pasar los 10 días, automáticamente se considera promulgado el proyecto, perdón, la ley. Se considera promulgada la ley, si deja pasar los 10 días. A la primera promulgación se le llama expresa, que es cuando lo hace por un decreto. A esta segunda promulgación se le llama tácita, es cuando el Poder Ejecutivo no dice absolutamente nada, pero vencieron los 10 días que tenía, por lo tanto, la ley quedó promulgada. ¿De acuerdo? Pero hay una tercera actitud que puede tomar el Poder Ejecutivo, que es la de observar o vetar la ley. Interponer una observación, interponer un veto. ¿Qué es eso? Es el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, por una circunstancia que él mismo fundamentará, y veta la norma. La veta, la observa. Ese veto o esa observación puede ser total o parcial.
es total cuando ese veto lo que hace es observar o vetar toda la ley, ¿tá? Absolutamente toda. Y es parcial cuando solo veta algunos artículos o algunos aspectos de la ley, ¿tá? En ese caso diríamos una observación o veto parcial. Bien. Cuando esto ocurre, ¿tá? Cuando el veto se interpone un veto, la ley vuelve al Poder Legislativo. ¿Tá? El Poder Legislativo, vuelve al Poder Legislativo y a la Asamblea General. No va a las cámaras por separado, sino que va al Poder Legislativo y al órgano máximo del Poder Legislativo, que es la Asamblea General. Bien, la Asamblea General tiene la primer gran posibilidad, que es lo que ya conocemos con el nombre de levantar el veto. ¿Ah? ¿Qué quiere decir levantar el veto? Quiere decir dejar el veto sin efecto. ¿Ah? Votando, deja el veto sin efecto. En ese caso, si el veto quedara a quedar sin efecto, el presidente de la República no tiene otra alternativa, el Poder Ejecutivo no tiene otra alternativa que de promulgar la ley y aplicarla tal como fue. Pero claro, no es fácil, porque se necesitan 3/5 de votos del total de componentes para levantar un veto. O sea que no es fácil, ¿tá? No es fácil. Bueno, yo estaba pensando y no recuerdo ninguna norma que haya sido levantado el veto. Hubo ahí con la del aborto, hubo ahí algunas jugaditas políticas que estuvieron muy cerca, pero muy cerca, se decidió con un voto, levantar el veto o no, pero en definitiva no fue levantado. ¿Tá? Muy bien, entonces vamos a, como sucede en la mayoría de los casos, los vetos no son levantados y la Asamblea General estudia los vetos. ¿Ah? O sea, el Poder Ejecutivo fundamenta cuando veta algo por qué lo hace. Y la Asamblea General estudia. Si la Asamblea General es inoperante, o sea, no puede hacer nada, ¿tá? Si el veto es total, la ley no se aplica. Si el veto es parcial, no se van a aplicar esos artículos porque, ¿tá?, venció el plazo que tenía la Asamblea General y no pudo hacer absolutamente nada. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, el de poder no levantar el veto, sino poder, digamos, cubrir ¿tá?, la observación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, bueno, yo no admito esto por tal cosa. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos cambiar esa tal cosa para que el Poder Ejecutivo la admita. En tal sentido, en el año 1998, en la rendición de cuentas, había habido un gran paro de judiciales, no sé qué, se presentó la rendición de cuentas y se votaba el aumento para todos los funcionarios públicos, más o menos igual. Entonces, ahí los funcionarios judiciales dicen, pero habíamos hablado con los legisladores nos habían prometido que iban a esto, iban al otro, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿qué hace el Poder Legislativo? Cuando estudia la rendición de cuentas, aprueba un aumento extra, no una cosa descomunal, pero sí aprueba un aumentito extra para los funcionarios judiciales. ¿Tá? Entonces, el Poder Ejecutivo lo veta porque su fundamento era no tenía financiación. O sea, el Poder Ejecutivo había ya dado todo lo que tenía que dar para el Poder Judicial, por lo tanto no tenía financiación eso. ¿Qué pasa? Entonces vuelve con ese veto al Poder Legislativo, ¿no? Y el Poder Legislativo, ¿qué hace? Le crea la financiación. ¿Ah? Creó un timbre que se llama Palacio de Justicia, que hoy en día existe, que se coloca en el primer escrito,
¿no? O sea, no cada vez que uno presenta un escrito en un expediente, sino en el primer escrito, en el escrito de inicialización del expediente, se presenta ese timbre, se coloca ese timbre Palacio de Justicia, y lo que se recauda por ese timbre, rentas generales lo vuelca el Poder Judicial para sueldos. ¿Ah? Entonces se financió en aquel momento y bueno, y hoy en día ese aumento se sigue financiando a través del timbre Palacio de Justicia. ¿Ah? Entonces, de esa manera, esa ley volvió al Ejecutivo, ¿tá?, con una financiación que era lo que el Poder Ejecutivo dijo: yo no tengo plata para pagar eso. Ahora, como ustedes me crearon el timbre, perfecto. Entonces, el Poder Ejecutivo promulgó la ley. O sea, ahí tienen las actitudes. O sea, el Poder Legislativo, la primera es levantar el veto, que es muy difícil, y la segunda es o quedar inoperante, no tener votos para nada, y si no tiene votos para resolver el veto queda firme, se aplica, queda firme, ¿tá? Si es total, toda la ley no se aplica, si es parcial, no se aplican determinados artículos de una ley, ¿tá? O tiene la posibilidad de, digamos, ahí está, acá está el término justo que hoy no me salió, enmendar, ¿tá?, enmendar lo que puede haber sido un error o lo que el Poder Ejecutivo entendió que no era aplicable. Y lo puede enmendar, como es el ejemplo este que les puse. ¿Tá? Creó, a través de ese timbre Palacio de Justicia, creó la posibilidad de financiar ese aumento. Entonces el Poder Ejecutivo dijo: oh, si a mí me lo financiaron, yo no tengo problema. ¿Estamos? Bien. Bueno, y ahí entonces terminaríamos, en ese caso la ley queda promulgada, ¿tá?, y terminaríamos con esta etapa de promulgación. ¿Tá? Es una etapa rápida, en general, es rápida, y les repito, es cuando el Poder Ejecutivo da el ok a la ley. ¿Bien? Bueno, y entre las cosas que mandaba era cumplir y publicar. Entonces entraríamos en la última etapa, que es la etapa de la publicación. Unos dicen que no sería parte del proceso de elaboración de la ley, porque la ley ya está hecha, ¿tá? Pero sí, es parte del proceso de la ley, ¿tá? Porque hay dos cosas que son muy importantes en la publicación, que según los alumnos a veces cuando leen el repartido que yo les mandé, dicen: ah, eso es facilísimo. Como que es lo último, no tiene mucha importancia. Sin embargo, es sumamente importante por dos aspectos la publicación. Primero de ellos, por la publicación en sí. Nosotros en el Código Civil vamos a encontrar un principio del derecho que dice que la excusa de la ley, perdón, que el desconocimiento de la ley no es excusa para violarla. O sea, yo no puedo ampararme en que yo no sabía que existía la ley, por eso no la cumplí. ¿Ah? Entonces, para que eso sea efectivo, la ley se tiene que publicar. Esto no quiere decir que vos, yo y fulanito tengamos que saberla, pero sí está la posibilidad de que la sepamos. Entonces yo no puedo aducir, ¿tá?, no la conocía. Yo no la conocía porque no quise ir a leerla, ¿tá?, y menos ahora, ¿tá?, porque hace unos años atrás, si vos querías saber de una ley, tenías que ir al INPO, al diario oficial, que te prestaran el diario, leer la ley, estudiarla, o pedir una fotocopia, etcétera. Si no, en la Biblioteca Nacional, que el diario oficial también está ahí, o tener un amigo abogado o escribano que tuviera el diario oficial, entonces te lo prestara y ver la ley ahí, ¿tá? Eso era en la época del papel. Entonces, ahí teníamos que, nos daba un poquito de trabajo ir a ver la ley. Hoy en día es un clic, ¿tá? Entro en el INPO, en la página del INPO, ley número tanto, clic, la veo, ¿tá?, la imprimo tranquilamente. O sea que hoy en día es mucho, mucho más fácil esto, ¿verdad? O sea que entonces la publicación de la ley es muy importante para que el que quiera conocerla la pueda conocer. ¿Tá? El que no quiera, no la conozca, pero no puede decir: no sabía que no existía, yo no sabía esto, ¿no? Porque no es excusa. ¿Tá? La ley se publica por eso. ¿De acuerdo? Muy bien.
A partir de la publicación de la ley en el diario oficial, que no es inmediata, el diario oficial es un diario que sale publicado muchas cosas, no solo las leyes, sino las leyes, los registros de marcas y patentes, los logos, los dibujitos, publicaciones de matrimonio, de fusiones, apertura de sucesiones, transcripciones de estatutos de las sociedades anónimas, estatutos, contratos de las SRL, en fin, hay un sinnúmero de cosas. Entre 80 a 100 páginas, de lunes a viernes sale el diario oficial, todos los días tiene entre 80 a 100 páginas, o sea que hay material ahí adentro, ¿ah? Hay material. Entonces, como eso es un diario, hay que compaginarlo. Entonces no es que hoy la promulgó el Poder Ejecutivo y ya mañana lunes lo publico. No, tarda 3, 4, 5 días. Uy, me está diciendo que se va a detener el video. Tarda 3, 4, 5 días, ¿tá? Para publicarse, ¿tá? Para publicarse. Bien, después de que se publica la ley, acá viene el segundo punto muy importante, que es la entrada en vigencia de la ley, ¿tá? La entrada en vigencia de la ley es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que las leyes entran a regir 10 días después de su publicación en el diario oficial. 10 días después de su publicación en el diario oficial. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Significa que si yo estoy en el que hoy se publica la ley, no, mañana se publica la ley no entra a regir mañana ni pasado, entra a regir 10 días después. ¿Por qué eso? ¿Ah? ¿Por qué eso? Porque la ley tiene que entrar en vigencia en todo el país en el mismo momento. Y el Código Civil nuestro es de 1885. ¿Ah? Y se iba a través de una carreta. En esa época entregando. Entonces, hoy se conocía en Montevideo, mañana en Canelones, San José, capaz que Florida, ¿tá? Y así se iba distribuyendo, ¿no? Minas, ¿tá? Se iba distribuyendo y estaba calculado que de 6 a 7 días tardaba en llegar a Bella Unión, que es el punto más distante de Montevideo. ¿Tá? 6 a 7 días tardaba en llegar. Bien. Entonces se dijo, bueno, por las dudas, vamos a poner 10 días. Entonces ahí viene el origen de los 10 días, ¿tá? Que tarda en entrar en vigencia una ley. Eso se le conoce con el nombre de vacación legal. ¿Tá? Una ley bien uruguaya. Antes de empezar a trabajar se toma 10 días libres de vacaciones para después entrar con más fuerza según los uruguayos. ¿Tá? O sea que tenemos 10 días de vacación legal. Ese periodo la gente puede aprovechar para leerla, aprenderla, el que tenga interés, etc. ¿Bien? Bueno, esa es la regla. Cuando yo veo una ley, la leo y la ley no dice nada de la entrada en vigencia, esa ley va a entrar en vigencia 10 días después de su publicación en el diario oficial. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como en todo, hay excepciones, o puede haber excepciones. ¿Ah? Puede ser que se quiera que la ley entre en vigencia antes de los 10 días. ¿Ah? Pasa mucho con las leyes fiscales. ¿Qué pasa? Las leyes fiscales tienen que empezar un 1 de mes. ¿Ah? Para que puedan cerrar las cuentas, etcétera, etcétera, los contadores. Entonces, las leyes fiscales tienen que entrar en vigencia un 1 de mes. ¿Ah? Normalmente, como las leyes fiscales traen discusiones grandes, siempre se aprietan de tiempo. Entonces, a veces necesitan urgente entrar. Y bueno, y yo siempre le pongo como ejemplo en el año 91, que la ley, no, 91,
sí, 91, ¿tá? Que la ley fue aprobada un sábado de mañana, como a las 6 de la mañana se terminó de aprobar la ley fiscal, pero el martes era primero de abril. Querían que entre el martes, si no se iba el 2 de mayo. Era un relajo bárbaro. Entonces, el Poder Ejecutivo se reúne el. Perdón, el Poder Ejecutivo se reúne el sábado tarde y la promulga. Pero ¿qué pasa? La misma ley decía, la presente ley entrará a regir el día 1 de abril después de ser publicada en 2 diarios de circulación nacional. ¿Ah? O sea que la misma ley decía que entraba el 1 de abril y estábamos hablando que la estaba aprobando un 27 o 28 de marzo, un 27, 30, 29, 28 de marzo la estaba aprobando. ¿Tá? Entonces, la ley entraba el 1 de abril. Pero vieron que hay un detalle que no obvia, y es la publicación. Claro, no daba el tiempo para publicarla en el diario oficial. No daba. Entonces, ¿qué pasó? La ley establecía que se publicara en 2 diarios de circulación nacional, que fue El País, El Observador, La República, o sea, se publicó en todos los diarios, ¿tá? A efectos que el que quisiera pudiese conocer la norma y entraba a regir de esa manera el día 1 de abril, entró a regir perfectamente la norma. Después se hizo la publicación en el diario oficial, pero cuando se hizo la publicación la ley ya estaba rigiendo, ¿tá? Y continuó perfectamente rigiendo. O sea que, si yo quiero adelantar la entrada en vigencia de la ley, hay dos cosas que son fundamentales. Una, que tiene que estar en la misma ley, la excepción. La excepción está en la ley, ¿tá? Que entra en vigencia antes, Y la segunda, que no se puede obviar las publicaciones previas, ¿tá? No importa que no sean en el diario oficial, porque en el diario oficial se van a hacer después. Pero tiene que haber publicaciones previas porque tiene que estar la posibilidad de los ciudadanos de conocerla. Bien, eso es una. La otra posibilidad es que se retrase la entrada en vigencia. Sucedió con la ley de registros del año que entró a regir el 2 de mayo de 1998. La ley fue aprobada en agosto de 1997. Pero ¿qué pasó? Introducía cambios enormes. Entonces esa misma ley decía la excepción. La presente ley entrará a regir el día 2 de mayo de 1998. ¿Ah? Esa era la excepción de la ley. ¿Qué pasó con esa ley? Se promulgó, se publicó en el diario oficial normalmente, pero no entró a regir de inmediato, sino que entró a regir 6-7 meses después. ¿Por qué, dirán ustedes? Muy simple, es una ley que introducía enormes cambios en los registros públicos, por lo tanto, entre ellos el principal era la digitalización. Antiguamente te buscaban en los libros, te sacaban una fotocopia, no, ahora está todo digitalizado, meten un número de padrón, aparece, imprimen, o sea que se digitalizó todos los registros, se reorganizaron todos los registros. Por ejemplo, antes estaba el registro de traslaciones de dominios y el registro de hipoteca, cuando todos tienen que ver con lo mismo, con los bienes inmuebles. Por lo tanto, se unificaron unos registros, se crearon otros, en fin, hubo una serie de modificaciones muy importantes. Pero claro, esas modificaciones yo no puedo decir va a entrar a regir dentro de 12, 13, 14 días, que es el plazo que tengo desde que se promulga, que se publica, y de los 10 días después de la publicación. No daba ni para digitalizar, no daba para nada. Entonces se tomó ese plazo de 6-7 meses, ¿tá? ¿Para qué? Para que aprendieran los funcionarios registrales los cambios, para que administrativamente se redistribuyeran los funcionarios, para digitalizar todos los registros, para instruir a los escribanos, porque, ojo, antes los escribanos pedíamos en un formulario, ahora cambiaban los formularios porque cambiaban los registros, inclusive con menos certificados teníamos la misma cantidad de información, bueno, pero hubo que instruir a todo eso, inclusive hay entes del Estado que trabajan con los registros, por lo tanto, entonces, esos cambios necesitaban un tiempo y esa fue la postergación en el tiempo que tuvo la ley.
no hace tantos años, en el 2013, se aprueba la ley de matrimonio igualitario, y la misma ley decía que la presente ley entrará a regir 90 días después, ¿tá?, de su promulgación. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, había unos errorcitos que había que arreglar, y si no, no se votaba la ley. Entonces se prometió arreglar los errores y la ley se votó, pero entraba a regir 90 días. O sea que ustedes tengan en presente esto, porque acá viene una pregunta muy común de parcial, muy común en un parcial, que es: ¿cuándo entra a regir una ley? ¿Tá? O sea, si la ley no dice nada, la ley entra a regir 10 días después de su publicación. Si la ley contiene la excepción, entra a regir cuando lo dice la excepción. Si se adelanta, entra a regir antes, y hay que tener en cuenta la publicación. ¿Tá? Si se atrasa, el método es normal, se publica y se espera a la fecha. Pero tiene que estar la excepción, tanto sea de adelanto, de entrada en vigencia, como de atraso, tiene que estar contenida en la ley. Cuando la ley no dice nada, trámite común, publicación, vacación legal, y a los 10 días entra a regir la ley. ¿Estamos? Bueno, vamos acá termina el proceso de elaboración de la ley, ¿verdad? La próxima clase es leyes de urgente consideración, y ustedes vamos a trabajarla mucho con las diferencias con el proceso ordinario, ¿tá? Con la consideración de la ley en el proceso ordinario. Así que vamos a verlo, ¿tá? Las diferencias, que es una pregunta también de parcial. ¿Qué diferencias existen en el proceso de elaboración de las leyes ordinarias con las leyes de urgente consideración? Bien, dejamos por acá, y ahí tienen más o menos todo el esquema del proceso de elaboración de las leyes ordinarias. Gracias, nos vemos.